Recordemos que lo último que vimos es cómo Jacob engaña a su padre, consigue la bendición y su hermano Esaú se enfada hasta el extremo de que está dispuesto a matarlo en el momento que muera su padre Isaac. Y en vista de esto, lo último que habíamos visto es la treta, digámoslo así, una vez más, de Rebeca. Porque Rebeca le ha dicho a Jacob que se vaya, que huya a casa de su tío, de Labán, y que ella lo mandará a llamar cuando se haya aplacado Esaú, ¿no? Pero claro, si se va sin saberlo Jacob, pues claro, podría haber sido complicado. Por lo tanto, ¿qué hace Rebeca? Pues se queja a Isaac de las hijas de las esposas que ha tomado Esaú y piensa que si va a hacer lo mismo Jacob, pues que esto ella no lo va a poder soportar. Es decir, consigue que Isaac envíe a Jacob a donde ella quiere que vaya, a casa de su hermano, del hermano de Rebeca. Bien, pues vamos al capítulo 28, que vamos a ver este viaje de Jacob, versículos 1 al 4. Llamó pues Isaac a Jacob y le bendijo y le mandó: no tomes mujer de entre las hijas de Canaán. Anda y vete a Padán Aram, a casa de Batuel, el padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios omnipotente te bendecirá, te hará crecer y te multiplicará, y te dará muchedumbre de pueblos, y te dará la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que poseas la tierra en que como extranjero habitas, que Dios dio a Abraham. Sabemos que ahora ya sí conscientemente Isaac bendice a Jacob, y le transmite esta bendición que él tiene recibida de Abraham. Y por lo tanto le dice que vaya a Padán Aram, a casa de Labán, y que entre las hijas de este busque esposa, porque no quiere que se case con una mujer cananea. Recordemos que lo mismo hizo Abraham, no quiso que Isaac se casara con una mujer cananea, y por esto mandó buscar una esposa para su hijo Isaac entre la familia de Abraham. Pero veamos la diferencia entre este ir a buscar esposa que mandó hacer Abraham a través del esclavo. Recordemos que el siervo de Abraham llevaba 10 camellos cargados de obsequios. Jacob va solo, sin nada. ¿Por qué? Pues porque en realidad va huyendo. Por lo tanto, no lleva nada para la dote. En este ir de Jacob a Padán Aram, a casa de Labán, veremos que Jacob va a sufrir muchísimas contradicciones, muchísimas complicaciones, precisamente todas ellas consecuencia de su engaño a su padre. Todo esto que vamos a ver se lo podría haber evitado. Es decir, el pecado ciertamente acarrea consecuencias negativas, acarrea sufrimientos. Y no porque Dios los provoque. No, son consecuencias que se deducen precisamente de nuestra conducta. De todas formas, veremos que Dios se va a valer de estos mismos problemas, dificultades y sufrimientos que va a sufrir Jacob para irlo educando espiritualmente. Es decir, es realmente muy consolador darnos cuenta que quien lleva el hilo de la historia de cada uno de nosotros es Dios. Y Él siempre busca nuestro bien. Pero a veces nosotros le complicamos las cosas, por decirlo así. Este refrán que se dice vulgarmente, que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Nosotros a veces se los torcemos, pero Dios, a pesar de todas las dificultades que le ponemos, escribe derecho. Pues esto se va a ver de una manera clara en la historia de Jacob. Y es importante que la veamos desde este ángulo, porque
no sacaríamos nada si estudiáramos la figura de Jacob o la de cualquier otro personaje y nos quedáramos en la anécdota, en lo que hemos dicho muchas veces, la historia sagrada. No, es palabra de Dios y es palabra dirigida a nosotros hoy. Y tenemos que ver eso que Dios nos quiere decir hoy a nosotros. Porque, repito, si nos quedamos simplemente con los datos históricos de la vida, en este caso de Jacob, y esto nos sirve para saber más cosas, para ser más cultos, pongámoslo entre comillas, estamos perdiendo el tiempo. Es palabra de Dios y hemos de sacar las enseñanzas que Dios nos quiere dar. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, para la nuestra. Intentemos, por lo tanto, leerlo desde esta perspectiva, para que realmente nos sirva de provecho. Bien, pues tenemos a Jacob, que tiene que huir y va con una misión, o sea, ya no va solo huyendo, ya va obedeciendo a su padre. Y con una misión que es buscar esposa para formar una familia creyente, de donde con el tiempo se irá formando ese pueblo de Dios numeroso que Dios le había prometido a Abraham, y darle en posesión la tierra de Canaán. De momento no tienen ninguna propiedad, solo la cueva donde se había enterrado a Sara y a Abraham. Ninguna más propiedad. Ellos van nómadas por esta tierra de Canaán, pero la promesa de Dios está ahí. Y Dios, cuando promete, cumple. Pues continuemos acompañando a Jacob, versículos 5 al 9. Despidió pues Isaac a Jacob, que se fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Batuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Viendo Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, y que al bendecirle le había mandado irse a Padán Aram para tomar mujer allí, diciéndole: no tomes mujer de entre las hijas de Canaán, y que obedeciendo a su padre y a su madre se había ido Jacob a Padán Aram, conoció Esaú que disgustaban a Isaac su padre las hijas de Canaán. Se fue a Ismael, y sobre las que ya tenía tomó por mujer a Mahalat, hermana de Nebaiot, hija de Ismael, hijo de Abraham. O sea que tenemos, por una parte, que Jacob, obedeciendo a su padre y huyendo de su hermano, se pone en camino hacia Padán Aram, a casa de Labán, el hermano de su madre Raquel, pero por otra parte se los presenta a Esaú. Fijémonos cuál es la actitud de Esaú, que es lo que en el fondo le hace que quede al margen de esa promesa de Dios a Abraham. Hemos visto que Esaú, lo que se refiere a las promesas de Dios y lo que se refiere a este beneficio, no le importa nada. Sin consultar, se había casado con 2 mujeres cananeas, por lo tanto, idólatras. Como ve que esto no le gusta a su padre, pues sobre estas 2 que ella tiene, va a buscarse otra esposa, que es hija de Ismael, que efectivamente Ismael también está muy enemistado, como podemos imaginarnos, con Isaac. Es decir, fijémonos que es él el que se pone al margen. Es él el que no acepta, porque entrar en la bendición de Abraham implica aceptar a Dios como Dios para él. Implica vivir en esa alianza que se ha hecho Abraham, con Dios. Bueno, pues continuemos, versículos 10 al 15. Salió pues Jacob de Berseba para dirigirse a Harán. Llegó a un lugar donde se dispuso a pasar la noche, pues el sol se ponía ya, y tomando una de las piedras que en el lugar había, la puso de cabecera y se acostó. Tuvo un sueño en el que veía una escala que, apoyándose sobre la tierra, tocaba con la cabeza en los cielos, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Junto a él estaba Yahvé, que le dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado te le daré a ti y a tu descendencia.
Será ésta como el polvo de la tierra, y te ensancharás a occidente y a oriente, al norte y al mediodía. En ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo y te bendeciré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, y no te abandonaré hasta cumplir lo que digo. Fijémonos la experiencia importantísima de Jacob en este camino hacia Padán Aram. Vemos que va solo, no lleva nada, y por lo tanto es una distancia que supondrá pues bastante tiempo de camino. Se le hace de noche, pues coge una piedra que le sirve de almohada, poco dura esa almohada, ¿no? Y se pone a dormir, a pasar la noche. Y observemos la actitud de Dios con Jacob. Fijémonos, Jacob ha hecho algo bueno, tan bueno como para que merezca esta manifestación de cercanía y de amor de Dios hacia él. No. Acababa de cometer un buen pecado, un gran pecado. Aquella mentira a un ciego y además su padre. Pero Dios sabe que Jacob está necesitado de ayuda. Y Dios no lo abandona. Dios ama a Jacob. Es decir, Dios nos ama aunque pequemos. Porque Dios es amor. Soy yo quien puedo rechazar a Dios. Pero Dios me ama y me busca y me llama a que cambie. Por lo tanto, Jacob está en una situación humana y psicológica muy difícil. Diríamos que está en una situación muy vulnerable psicológicamente. Necesita fortaleza. Y Dios lo sabe. Y fijémonos la tremenda, la preciosa, diríamoslo así, experiencia de Jacob. O sea, en el sueño ve como hay una escalera que desde donde él está llega hasta el cielo, y hay ángeles que suben y bajan. ¿No les recuerda nada este pasaje de ángeles que suben y bajan? Está en el Evangelio de San Juan. Vamos a buscarlo y les digo enseguida los versículos. Si no recuerdo mal, es en el capítulo 1. Dice los ángeles del cielo suben y bajan. Exacto. Vamos a leerlo. Es el caso de Natanael. ¿Se acuerdan? Felipe, que llama a Natanael y le dice: hemos encontrado al Mesías, que es Jesús de Nazaret. Y Natanael le dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dice: ven y verás. Cuando Natanael se encuentra con Jesús, lo que Jesús le dice a Natanael. Vamos a leer desde los versículos, capítulo 1, desde el versículo 47 hasta el 51. Vio Jesús a Natanael que venía hacia él y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay dolo. Díjole Natanael: ¿de dónde me conoces? Contestó Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le contestó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Contestó Jesús y le dijo: porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores has de ver. Y añadió: en verdad os digo que veréis abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Por lo tanto, aquí Jesús está haciendo alusión a ese texto de Jacob. ¿Qué quiere decir Jesús a Natanael y a los otros? Que verán a los ángeles, el cielo abierto, y a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo de Dios. Pues que verán la presencia de Dios en Jesús. Que verán que efectivamente Jesús es Dios, por decirlo de alguna forma.
Bueno, pues teniendo en cuenta esto nos ayudará a entender mejor el texto del Génesis. Jacob ve cómo hay esa escalera y ángeles que suben y bajan. Y Dios, ¿qué le dice? Si nos fijamos, le hace la misma promesa que Dios había hecho ya muchas veces a su abuelo Abraham. Le dice que, primero fijémonos que Dios se presenta, y esto no deja de ser interesante, como el Dios de Abraham, tu padre. Es decir, hay esa amistad íntima que ha habido entre Abraham y Dios se presenta como el Dios de Abraham. Esto me recuerda, ¿saben esa anécdota de Santa Teresa? Que cuando le dice Jesús, ¿tú quién eres? Yo soy Teresa de Jesús, y Jesús le dijo, yo soy Jesús de Teresa. O sea, es el Dios de Abraham, diga esa intimidad entre Abraham y Dios. Y por lo tanto le dice lo mismo que lo había dicho Abraham: tu descendencia será como el polvo de la tierra, te ensancharás a oriente y occidente, al mediodía, etc. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo. Fijémonos qué gozo y qué confianza tuvo que ser esta promesa de Jesús, de Dios a Jacob, perdón. Yo estoy contigo. Te deciré donde quiera que vayas. Es decir, te vas de la tierra prometida, pero yo voy contigo. Eso me viene a decir. Aquella idea que tenían los paganos de que cada pueblo tenía su Dios, pues nuestro Dios no es un Dios que haya que localizarlo en un pueblo. Donde vayas, yo voy a ir contigo. Y te volveré a traer a esta tu tierra. Y no te abandonaré hasta que haya cumplido todo lo que te digo. Pongámonos un poco en el lugar de Jacob. ¿Con qué actitud debía ir a casa de su tío? Evidentemente con una actitud de inseguridad. No sabe qué le va a pasar. Y con una actitud de miedo, de temor. ¿Cómo sabe si su tío realmente lo va a acoger? ¿Y cómo lo va a acoger? No lleva nada para poder solicitar que una esposa. Es decir, lleva una misión muy importante, pero no tiene medios para conseguirlo. Y su futuro es una incógnita muy dudosa. Y en esa situación, pues, de una humana inquietud, de una humana situación de duda, de incertidumbre, de sufrimiento, en una palabra, tener estas palabras de parte de Dios: yo estaré contigo, yo te bendeciré y haré que vuelvas a tu tierra. Fijémonos que esto a Jacob, sin duda alguna, le dio una fortaleza, una seguridad, una esperanza que le hizo fuerte para soportar las dificultades que va a encontrar junto a su tío. Sin esta promesa, sin esta certeza de esa presencia protectora de Dios, de esa presencia amiga de Dios, posiblemente no sé si habría sido capaz de soportar todo lo que soportó, con la fortaleza con que lo soportó. Pero apliquémoslo a nosotros. ¿Acaso no sabemos que Dios también ha prometido que está con nosotros? Y fijémonos, más que Jacob, nosotros podemos comulgar y recibir a Jesús mismo. ¿Qué más seguridad de que Dios está con nosotros? Jesucristo nos ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sería bueno que nos preguntáramos, ¿y esa certeza a mí me da ilusión? ¿A mí me da fortaleza para soportar las dificultades? ¿A mí me ayuda a vivir con ilusión mi vida? ¿Y con confianza? Pues la fe tendría que ayudarnos a eso. ¿Y si no, para qué? Jesús quiere que vivamos con esa confianza. Bien, pues
¿Cómo reacciona Jacob ante esta experiencia de Dios? Podemos continuar, los versículos 16 al 22. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: ciertamente está Yahvé en este lugar, y yo no lo sabía. Y atemorizado añadió: qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta de los cielos. Levantóse Jacob bien de mañana, y tomando la piedra que había servido de cabecera, la alzó como memoria, y vertió óleo sobre ella. Llamó a este lugar Betel, aunque la ciudad se llamó primero Luz. E hizo Jacob voto diciendo: si Yahvé está conmigo y me protege en mi viaje, y me da pan que comer y vestidos que vestir, y retorno en paz a la casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Esta piedra que he alzado como memoria será para mí casa de Dios, y de todo cuanto a mí me dieras, te daré el diezmo. Bueno, fijémonos la reacción de Jacob. En primer lugar es, podríamos decir, de estupor, de sorpresa, de admiración. Es decir, le vemos sobrecogido ante esa experiencia de Dios. Y esa convicción de que realmente esta es casa de Dios. Ha experimentado que realmente Dios está allí. Y comprende al mismo tiempo que esa presencia de Dios y esas promesas de Dios a él le exige una respuesta. Yo no puedo recibir dones de Dios y decir que bien, se ve que me lo merezco, pues claro, yo me enorgullezco porque como Dios me quiere tanto, sí, está muy bien, pero esto al mismo tiempo me exige una respuesta, porque el amor supone reciprocidad. Si Dios me está manifestando de esta manera su cercanía y su amor y su interés por mí, lo lógico es que Él espera de mí que yo le responda con la misma moneda, podríamos decir. Y es lo que hace Jacob. En primer lugar, aquella almohada sobre aquella piedra que le ha servido de almohada, la vemos que la levanta, derrama aceite sobre ella, es una manera de consagrarlo, y por lo tanto aquello lo convierte, por decirlo así, como una especie de santuario. Y al mismo tiempo hace un voto a Dios. O sea, es su respuesta. Por una parte, dedicar un lugar para que no se olvide esa experiencia de la presencia de Dios y dedicarlo como un lugar consagrado a Dios, pero al mismo tiempo, personalmente, se compromete a que, fijémonos que lo que pide a Dios es muy poquito, que Dios le dé comida y vestido, porque va sin nada. Va a depender de Dios en todo sentido. Entonces, si Dios le da comida y vestido, Yahvé será mi Dios. Es decir, no olvidemos que Jacob está viviendo en un pueblo politeísta. Cada uno tenía sus dioses. Bueno, pues no, Yahvé será mi Dios. Es decir, entraba por lo tanto en esa fe de Abraham. Y no solamente esto, de los dones que Dios le dé, él le va a dar a Dios el 10%. Es decir, fijemos que hay, por lo tanto, una respuesta de su vida personal a Dios y otra respuesta respecto de sus bienes. Observemos que todo el que tiene una experiencia de Dios, un conocimiento de Dios, no puede desentenderse de los demás, porque ese diezmo, lógicamente, es también para los demás. Entonces no existía ningún templo, no existía ningún lugar de culto especial, estaba comenzando todo ello. Pero esa conciencia de que lo que tenemos es de Dios. Entonces, tras esta experiencia de Dios, ahora ya puede seguir. Y ahora lo vemos que llegará finalmente a casa de su tío Labán. Yo no sé si se acuerdan cuando vimos el momento en el que el criado de Abraham va a buscar la esposa de Isaac. No sé si se acuerdan de la actitud de Labán. ¿Se acuerdan un poco de cuál era la actitud de Labán? ¿Se acuerdan cuando Labán vio aquellas joyas
que el criado le había dado a su hermana, aquello lo movió para ir enseguida a cogerle y a acogerle y a tratarlo muy bien. Es decir, ya se reveló a Labán como muy amigo de las riquezas, por llamarlo de otra manera, es decir, un avaro. Y ahora se va a revelar muchísimo más. Vamos al capítulo 29 y leamos los versículos 1 al 3. Volvió a emprender Jacob la marcha y llegó a la tierra de los hijos de Oriente. Vio en el campo un pozo junto al cual descansaban 3 rebaños, pues era el pozo en que se brevaban los ganados. Reuníanse allí, se quitaba una gran piedra que lo tapaba y se daba de beber al ganado, volviendo a poner en su lugar la piedra que cubría la boca del pozo. O sea, tenemos pues que Jacob continúa su camino y llega finalmente a una zona desértica, cerca ya del río Éufrates, si no recuerdo mal. Y allí se encuentra con que hay un pozo que era para el ganado precisamente, y entonces se tapaba con una piedra. Pensemos que además era un pozo que no tenía, digamos, ¿cómo se llama esto que sube? El brocado, ¿no? Y por lo tanto era fácil que alguien pasara y se pudiera caer, entonces quedaba tapado con una piedra, al mismo tiempo para proteger las aguas y que nadie se las llevara, nadie viniera a aprovecharse. Y entonces, como que era una piedra grande, pues ¿qué pasaba? Pues que esperaban a que se reunieran todos y entre todos corrían la piedra. Y había 3 pastores con sus correspondientes rebaños cuando llega Jacob a aquel lugar. Versículos 4 al 8. Jacob preguntó a los pastores: ¿De dónde sois, hermanos? De Harán somos, le respondieron ellos. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor? Le conocemos, contestaron. ¿Y está bien? Siguió preguntando Jacob. Sí, bien está. Mira, ahí viene Raquel, su hija, con su rebaño. Él les dijo: Todavía es muy de día, no es tiempo de recoger el ganado. ¿Por qué no breváis los rebaños y volvéis a que pasten? Ellos le respondieron: No podemos hacerlo hasta que se reúnan todos los rebaños y se quite la piedra del pozo. Entonces damos de beber al ganado. O sea que vemos lo que es normal, ¿no? Que Jacob pregunte. No olvidemos que no había mapas, ¿no? Para seguir el camino y no había caminos. O sea que y debía encontrarse muy poca gente por aquellos caminos. Entonces allí se encuentra con estos pastores. Es normal que le pregunte de dónde sois, y cuando se informa de que son justamente de Harán, a donde él va, pues le pregunté por Labán. Pero yo no sé si ha fijado en un detalle. En el versículo 5 dice: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor? ¿Pero quién se acuerda? ¿Labán era hijo de Nahor? En nuestro sentido, como nosotros le llamamos. ¿Quién era el padre de Labán? ¿Quién se acuerda? Batuel, y Batuel es el que era hijo de Nahor. O sea, Nahor era abuelo de Labán. Lo vemos, que era hermano de Abraham. O sea, nos situamos ya, ¿no? Pero en la Biblia llaman hijo al descendiente. O sea, es importante que vayamos captando el lenguaje. Entonces, si conocen a Labán, hijo de Nahor. Nosotros diríamos nieto de Nahor. ¿Se dan cuenta, no? Entonces le dicen que sí, que lo conocen, que está bien, o sea, las preguntas normales, y que precisamente por allí llega Raquel, que era la hija, que es la hija de Labán, porque era la pastora la que cuidaba el ganado. Y aquí nos encontramos con la actitud práctica de Jacob. ¿Cómo es que estáis aquí si es media tarde y no abreváis al ganado y lo lleváis a pastar? Y ellos le explican la razón. Pues ¿por qué? Pues porque esperamos a reunirnos todos y entre todos correr la piedra. Y todavía no han llegado todos. Y fijémonos cuál será la reacción de Jacob cuando ve llegar a su prima, a Raquel, la que
después será su esposa, ¿no? Versículos del 9 al 13. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Y cuando vio Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó, removió la piedra sobre la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Besó Jacob a Raquel y alzó la voz llorando. Dio a saber a Raquel que era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella corrió a contárselo a su padre. En cuanto oyó lo que de Jacob, hijo de su hermana, le decía, corrió a su encuentro, le abrazó, le besó y le llevó a su casa. Contó Jacob a Labán lo que ocurría. Vemos la reacción muy humana, pero que al mismo tiempo refleja el estado, diríamos así, sensible, afectivo, nervioso en el que vivía Jacob. Fijémonos que en un momento de emoción empuja la piedra al suelo y abreva al rebaño. Y saluda lógicamente a su prima, a Raquel, y se presenta. ¿Quién es? O sea, todo esto ya es normal, que ella pues corra a decírselo a su padre y que su padre pues venga a buscarle. Pero aquí vemos la sensibilidad de Jacob. Hay quienes piensan que quizás para correr la piedra, pues quizás usó el sistema que hoy llamaríamos de rueda, es decir, quizás le puso algunos palos, ¿no?, redondos y de esta manera corrió más fácilmente la piedra. Esto es lo que algunos interpretan. Tenemos, por lo tanto, que finalmente ya de una manera providencial, aquí se ve la mano de Dios, Jacob ha llegado a su sitio, al sitio a donde iba, a casa de su tío. Y su tío lo acoge bien. Todo esto pues tuvo que ser un consuelo para él, ¿no?, encontrarse acogido, porque si no lo acoge su tío pues está perdido. Pero veamos la reacción de su tío. Versículos desde el 14, podemos leer hasta el 20. Y éste dijo, sí, eres hueso mío y carne mía. Y moró Jacob con Labán un mes entero. Pasado le dijo Labán, ¿acaso porque eres hermano mío vas a servirme de balde? Dime cuál va a ser tu salario. Bueno, vamos a quedarnos aquí, hemos leído solo hasta el versículo 15. Sí. O sea, fijémonos que Jacob está durante un mes entero sirviéndole, haciendo el trabajo, sin cobrar. O sea, gratis. Claro, entonces, porque si nos dice que Jacob le explicó lo que sucedía, pues seguramente, es decir, evidentemente, pues le tuvo que explicar pues que no podía volver a su casa y que había venido sin nada, es decir, que venía huyendo de su hermano. Todo eso se tuvo que explicar, y porque si no, no se entiende la reacción de Labán, porque Labán sabía perfectamente que Abraham era un hombre rico y que por lo tanto su hijo también lo era porque había heredado todo. Pero entonces ahora, una vez que ya ha estado trabajando gratis un mes y que seguramente ha visto que es un buen trabajador, pues le dice, no puede ser que lo hagas gratis, dime qué te tengo que pagar, por decirlo de alguna manera. Y veamos pues qué es el sueldo que pide Jacob. Seguimos hasta el versículo 20, del 16 hasta el 20. Tenía Labán 2 hijas, una la mayor de nombre Lía, otra la menor de nombre Raquel. Lía era tierna de ojos, pero Raquel era muy esbelta y hermosa. Amaba Jacob a Raquel y dijo a Labán, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y contestó Labán, mejor es que te la dé a ti que dársela a un extraño, quédate conmigo. Y sirvió Jacob por Raquel 7 años, que le parecieron solo unos días por el amor que le tenía. O sea, tenemos por lo tanto que el sueldo que pide Jacob es, digámoslo así, pagar la dote con su trabajo durante 7 años. O sea, 7 años trabajando sin cobrar nada para que le dé por esposa a Raquel. Y fijémonos que Jacob está enamorado de Raquel
Y esos 7 años dice que le parecieron unos días, ¿eh? de la ilusión de poder finalmente casarse con Raquel. Pero no contaba con la actitud de su tío, ¿no? Continuemos desde el versículo 21 al 30. Jacob dijo a Labán: «Dame mi mujer, pues se ha cumplido el tiempo, y entraré a ella». Reunió Labán a todos los hombres del lugar y dio un convite. Y por la noche, tomando a Lía, su hija, se la llevó a Jacob, que entró a ella. Dio Labán a Lía, su hija, su sierva Zelfa, para que fuera sierva de ella. Llegada la mañana, vio Jacob que era Lía, y dijo a Labán: «¿Por qué me has hecho esto? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Labán le respondió: «No es en nuestro lugar costumbre dar la menor antes que la mayor. Acaba esta semana y te daré después la otra por el servicio que me prestes de otros 7 años». Hízolo así Jacob, y cumplida la semana, dióle Labán a Raquel, su hija, por mujer, y con ella a Bala, su sierva, para sierva de ella. Entró también a Raquel Jacob, y la amó más que a Lía, y sirvió por ella otros 7 años. O sea, aquí nos encontramos, fijémonos, una consecuencia que tiene que sufrir Jacob. ¿Cómo es que pudo engañarle de esta manera Labán a Jacob? Pues pensemos que no había luz eléctrica y que además la costumbre, la tradición era, esto ya lo habíamos visto de alguna manera cuando Raquel llegó donde Jacob, que el esposo no podía ver a la esposa hasta el día siguiente de la noche de bodas. Por lo tanto, pues como iban cubierta con velos, pues pudo meter a Lía sin que Jacob se diera cuenta. Pero pongámonos un poco el lugar de Lía. Pensemos que Lía se ve tratada, casi podríamos decir como una esclava por su padre, porque se la da sabiendo que no la ama, porque lo que quiere es que le sirva gratis otros 7 años, por Raquel. Por lo tanto, Lía no se siente amada por su padre, ni Raquel tampoco, como lo veremos más adelante. A Labán le interesa tanto los bienes materiales que lo demás pasa a un segundo lugar. Pero por otra parte, nos encontramos con que Jacob experimenta en carne propia lo que significa ser engañado. Y la frustración que tiene que significar semejante cosa. Él había engañado a su padre. Y seguramente hasta que no sufre este engaño por parte de su suegra, de su suegro, quizás no le tomó el valor, no se dio cuenta del todo lo que él había hecho. Bien, entonces nos encontramos con que Jacob, sin buscárselo, está casado con 2 mujeres. Y con 2 mujeres que además son hermanas. Luego la ley de Moisés prohibió este matrimonio. Es decir, prohibió, se permitía la poligamia, pero no se permitía casarse con 2 hermanas. Precisamente para evitar todo lo que veremos en el caso de esta familia de Jacob. Y Labán pues tiene a su sobrino yerno pues 14 años trabajando gratis. Y que además, como veremos, Dios bendijo abundantemente ese trabajo de Jacob, porque sin duda alguna era un hombre que trabajaba a conciencia. Pero fijémonos ahora los versículos 31 al 35. Viendo Yahvé que Lía era desamada, abrió su matriz, mientras que Raquel era estéril. Concibió Lía y parió un hijo al que llamó Rubén, diciendo: Yahvé ha mirado mi aflicción, y ahora mi marido me amará. Concibí de nuevo y parió un hijo, diciendo: Yahvé ha visto que yo era desamada, y me ha dado este más, y le llamó Simeón.
Concibió otra vez y parió un hijo y dijo, ahora mi marido se apegará más a mí, pues le he parido 3 hijos, y por eso le llamó Leví. Concibió nuevamente y parió un hijo diciendo, ahora sí que he de alabar a Yahvé, y por eso se llamó Judá, y cesó de tener hijos. Es que aquí vemos una vez más cómo Dios se acuerda de Elías. Dios protege a Elías, le da alegrías que en aquel momento pues era, podríamos decir, lo que podía llenar realmente su corazón, en lo que era la mayor satisfacción en aquel momento, se puede decir, para ella, ¿no? Y efectivamente Elías tiene 4 hijos. Y fijémonos que el nombre que da a los hijos, si vemos el por qué le pone estos nombres, en labios de Elías eran como una oración para pedir a Dios pues es que su marido la amara y una acción de gracias. El nombre que da a Judá significa precisamente esto, acción de gracias. Es decir, una persona creyente. Y también hay otro detalle, yo no sé si se han fijado. Precisamente estos hijos de Elías formarán, sobre todo 2 de ellos, 2 tribus de las más importantes del pueblo de Israel. Tenemos Leví y tenemos Judá. El mayor, el primogénito será Rubén, que era hijo precisamente de Elías. Aunque luego veremos que deja de recibir todos los beneficios que corresponden al primogénito. Pero Leví, yo no sé si se acuerdan, ¿quién pertenece a la tribu de Leví, a descendientes de Leví? Este hijo de Elías. ¿Se acuerdan? ¿Algún personaje importante de la tribu de Leví? Moisés. El hermano de Moisés. Es decir, fijemos que a la tribu de Leví pertenecen personajes tan importantes como Moisés y Aarón, y por lo tanto los sacerdotes del pueblo de Israel. Y Judá también formará otra tribu en la que hay un personaje importantísimo. Pues nada menos que Jesús. Nada menos que Jesús. A la tribu de Judá pertenecerá David. Hijo de David. Exacto. Y de la misma tribu nacerá Jesús. Por lo tanto, fijémonos, hijos de Elías, que forman 2 de las tribus, diríamos las tribus más importantes del pueblo de Israel. Leví, padre, digamos, de Moisés, con muchos siglos de diferencia, pero padre de Moisés, padre de Aarón, y por lo tanto padre de todos los sacerdotes y levitas del pueblo de Israel, los que servían en el templo. Y Judá, pues padre de David y padre de Jesús. En la genealogía que se lee en el Evangelio de Jesús, se nos dan todos estos datos. Es decir, es importante ver cómo Dios no hace acepción de personas y Dios no tiene en cuenta nuestras preferencias. Y Dios muchas veces tiene más bien preferencias por los que menos valoramos. Bien, pero Raquel pues no tiene hijos y se considera entonces se consideraba, pues casi podríamos decir, la mayor de las desgracias, no tener hijos. Por esto, fijémonos la reacción de Raquel. Vamos al capítulo 30 y leamos los versículos 1 al 8. Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, estaba celosa de su hermana y dijo a Jacob, «Dame hijos o me muero». Airóse Jacob contra Raquel y le dijo, ¿por ventura soy yo Dios que te ha hecho estéril? Y ella le dijo, ahí tienes a mi sierva Bala, entra a ella, que para sobre mis rodillas, y tenga yo prole por ella. Dióle pues su sierva por mujer, y Jacob entró a ella. Concibió Bala y parió a Jacob un hijo, y dijo a Raquel, Dios me ha hecho justicia, me ha oído y me ha dado un hijo, por eso le llamó Dan. Concibió otra vez Bala, sierva de Raquel, y parió un segundo hijo a Jacob, diciendo a Raquel,
lucha de Dios, he luchado con mi hermana y la he vencido. Por eso le llamó Neftalí. O sea, fijémonos en la reacción de Raquel. Por una parte, el deseo de la maternidad, cosa que hoy día no se valora tanto, ¿no? Y el sufrimiento de ver que no podía tener hijos. Y que esto le lleva, pues, de alguna manera, podríamos decir, a decirle un disparate a Jacob, su esposo, ¿no? Dame hijos o me muero. Y claro, tenemos que Jacob, siendo así que amaba a Raquel, le tiene que reñir, se tiene que enfadar y decirle, pero si yo no estoy en lugar de Dios. Todo esto podemos pensar cuánto sufrimiento supone para Jacob, que tiene en casa a estas dos esposas que él no se ha buscado y que se están peleando entre ellas. Es decir, en casa, podríamos decir, no encuentra paz. Y fuera, pues su tío, que como veremos, le exige un trabajo, pero sin tregua. Todo esto se lo podía haber evitado si no hubieran mentido a su padre. Es así. Y como vemos, Raquel, cuando ve que realmente no puede tener hijos, pues se lo soluciona, obligándole a Jacob a que se case con su esclava, para de esa manera poder tener hijos. Recordemos que según las leyes de entonces y las costumbres, como que la esclava era esclava personal de Raquel, pues fijémonos que Raquel piensa que ella tendrá hijo por medio de su esclava. De hecho, si nos hemos fijado, cuando nacen los hijos de la esclava Bala, es ella la que da el nombre a los hijos. Se consideraban hijos suyos a través de su esclava. Y Jacob se ve obligado a tener también por esposa a Bala. Pero no solamente esto, cuando Lía ve esta treta de su hermano, pues ella también lo quiere. Continuemos, desde el versículo 9 hasta el 13. Viendo Lía que había dejado de tener hijos, tomó a Celfa, su esclava, y se la dio por mujer a Jacob. Celfa, esclava de Lía, parió a Jacob un hijo, y Lía dijo, ¡qué buena fortuna! Y le llamó Gad. Parió Celfa, esclava de Lía, un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lía, por dicha mía, pues los hijos me han hecho feliz. Y le llamó Aser. Vemos, por lo tanto, que Lía pues también quiere seguir teniendo hijos, y ve que de momento no tiene hijos, y entonces obliga a Jacob a que igualmente se una con su esclava, para de esta manera ella poder tener hijos, haciendo la competencia a su hermana Raquel. Y de esta manera vemos que le nacen otros hijos, y es ella, Lía, la que da el nombre a los hijos, porque digamos que legalmente eran hijos de Lía. Pero no solamente es esto. Podemos seguir los versículos 9, hemos ido hasta el 13, ¿no? Leamos del 14 al 15. Salió Rubén al tiempo de la siega del trigo, y halló en el campo unas mandrágoras, y se las trajo a Lía, su madre, y dijo a Raquel, a Lía, «Dame, por favor, de las mandrágoras de tu hijo». Lía le contestó, «¿Te parece poco todavía haberme quitado el marido, que quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo?» Y le dijo Raquel, «Mira, que duerma esta noche contigo a cambio de las mandrágoras de tu hijo». Vemos el ambiente de paz, ¿no? Sí. El ambiente de paz que hay en la casa de pobre Jacob. Y lo tiene que aguantar. Fijémonos que no le queda otra salida. Porque imaginémonos por un momento que, bueno, pues Jacob se enfada y maltrata a estas mujeres, y ahí estaba su padre y él estaba indefenso. Porque como más adelante, Labán obligará, digamos, pedirá a Jacob que se comprometa a no dar maltrato a sus hijas.
sin duda alguna, porque él sabía que había hecho todo lo posible para que no hubiera paz allá, ¿no? Pero en fin, esto ya lo veremos. Y por lo tanto tiene que aguantar esta convivencia. Y nos encontramos con este episodio, ¿no?, de que Rubén, que ya debía ser un adolescente, pues ha encontrado unas mandrágoras. Según parece, las mandrágoras eran la raíz. Y además van así porque, o sea, le atribuían este sentido de fertilidad, porque por lo visto son unas raíces gordas y con mucha protuberancia, diríamos así, ¿no?, con unas formas especiales que podrían asemejar un ser humano. Y entonces la gente pensaba que comiendo estas raíces la persona perdía su esterilidad, se hacía fecunda. Por lo tanto, Raquel, que tiene tantos deseos de maternidad, pues le pide por favor que le dé de las mandrágoras de su hijo. Y la otra se enfada. ¿Cómo me pides a mí eso? Si precisamente la discusión era sobre la maternidad de una y de otra y de a ver quién tenía más a su favor a Jacob. Y por lo tanto Raquel le pone el contrato. Pues mira, esta tarde cuando venga, pues que se vaya contigo. Y tenemos a Jacob, podemos imaginarnos y ponernos en su lugar, que vuelve cansado del trabajo y sus mujeres ya han hecho un contrato y deciden de él lo que tiene que hacer. Vamos a leer unos versículos más y quizás podemos terminar. Hemos leído hasta el versículo 16, ¿verdad? Hasta el 15, leamos del 16 al 21. Vino Jacob del campo por la tarde y saliéndole Lía al encuentro le dijo: entra a mí, pues te he comprado por unas mandrágoras de mi hijo. Y durmió Jacob con ella aquella noche. Y oyó Yahvé a Lía, que concibió y parió a Jacob el quinto hijo. Y dijo Lía: Dios me ha pagado mi merced por haber dado mi sierva a mi marido. Y le llamó Isacar. Concibió de nuevo Lía y parió a Jacob su sexto hijo. Y dijo: Dios me ha hecho un buen don. Ahora mi marido morará conmigo, pues le he dado 6 hijos. Y le llamó Zabulón. Después parió una hija, a la que llamó Dina. Acordóse Dios de Raquel, la oyó y la hizo fecunda. Concibió pues y parió un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y le llamó José, pues dijo: que me añada Dios otro hijo. O sea que tenemos que finalmente Raquel tiene un hijo. Pero observemos que este hijo no ha sido porque las mandrágoras la hizo fecunda. No sé si se han fijado. Se nos dice: acordóse Dios de Raquel. Es decir, Raquel ha experimentado, por lo tanto, que todas sus artimañas y todos los medios humanos que ha querido emplear no le han servido para nada. Solamente Dios es el que ahora le ha ayudado y efectivamente la ha hecho fecunda. Es decir, observemos cómo hay en toda esta vivencia, con todos estos enredos y con todo este sufrimiento de todos, la conciencia de que Dios está con ellos, de que es Dios quien actúa. No lo atribuyen a la casualidad, no lo atribuyen a lo bien que me porto, no. Es Dios que se acuerda, Dios que tiene misericordia, Dios que interviene. Y esa conciencia, sin duda alguna, les hacía vivir con menos, digamos, con más alegría, con más esperanza, con más seguridad, porque ¿eso qué significa? Que se sentían amados por Dios. Podía fallar el amor de los hombres, el amor de los seres humanos, de los hombres y de las mujeres, pero el de Dios no. Y esto da serenidad, y esto da confianza, diríamos así, que da solidez en la vida. Bien, pues como ya tenemos a Raquel, que es madre, que ha nacido José, que será el hijo predilecto, evidentemente, de Jacob, y vemos que realmente, después de tanto, parece que había motivos, ¿no?, para que fuera así. Pues dejaremos lo siguiente para el próximo día.